Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 6, simulacro para vosotros, pero examen MIR de verdad para quienes se acaban de presentar. No sé si os habrá parecido al realizarlo o muy fácil o muy difícil o de una dificultad moderadamente asequible. Es complicado juzgar esto con objetividad cuando estás en primera vuelta, todavía tan lejos del examen MIR y con tan pocos simulacros realizados. Pero desde nuestro punto de vista, viendo ya el examen con perspectiva y habiéndolo analizado pregunta por pregunta con bastante exhaustividad, os podemos decir que es complejo, es un examen duro, es un examen más difícil que la media de los últimos 5 años. Otra cosa es que, claro, no llega a los extremos indeseables de la convocatoria anterior. La convocatoria previa se caracterizó porque utilizaron preguntas absurdas sobre temas sin sentido, sobre enfermedades que no existen más que en los libros, o preguntaban conceptos que si me los sé o no me los sé es muy poco relevante para la práctica clínica porque no había que pensar nada, eran simplemente cuestiones de memorizar, saber, no saber y con muy poca trascendencia, en fin. En este sentido, este MIR se ha comportado mucho mejor, es mucho mejor prueba que la de la convocatoria previa, pero ni mucho menos sencilla, ¿eh? No es un examen fácil ni se puede calificar fácil bajo ningún punto de vista. Una forma de ver eso es tomar cada pregunta, valorar por separado la dificultad de cada pregunta y después promediar entre todas las preguntas del examen. Si lo mido así, es más complicado que la media. Otra forma también de considerarlo es la extensión del examen. Esto es un parámetro que influye mucho en la dificultad de la prueba. Cuanto más largo es el examen MIR, pues es más complicado. Tengo menos tiempo por pregunta, la lectura me consume más tiempo, entonces me deja menos para pensar. En este sentido, pues es más largo que el del año pasado. El año pasado tenía 225 preguntas más 10 de reserva, de acuerdo, pero también tenían una hora más. Para juzgar objetivamente si es más largo o si es más corto, ¿qué hay que hacer? Vete al año pasado, mira dónde terminaba la pregunta 185, que es donde acaba el MIR actual, y si hago esa comparación, la 185 del año pasado estaba al final de la página 26. Este año está en la página 28, es decir, en 185 preguntas tenemos 2 páginas más de extensión. Este es el que es más largo, no el del año anterior, y eso pues incrementa la dificultad de una prueba. Otra cosa que también hay que considerar, lo más o menos agrupadas que están las preguntas. Ya sabéis que tradicionalmente el examen MIR tiene bloques temáticos, bloque de cardio, bloque de nefro, bloque de neumo, que es variable de una convocatoria a otra, pero que están así, las preguntas están por asignatura, más o menos clasificadas. A veces más revueltas, otras veces menos. Bien, ¿qué ha pasado este año? Después de la sección de imágenes, que esa siempre está revuelta porque ahí hay cosas de todas las asignaturas, cuando ya empiezas en la parte sin fotografías, ves que hay bloques, de acuerdo, hay bloques, pero no están tan definidos como en otras convocatorias. Fijaros aquí el mapa del MIR de este año, no importa qué asignatura sea cada color es una asignatura. Fijaros que cuando ya pasamos del bloque de imágenes, se ven secciones claramente definidas, se ven incluso a veces secuencias de 6, 8 preguntas que pueden ser de la misma materia, mismo color, pero el revuelto de colores es bastante mayor de lo que se ha visto en otros años. Así que bueno, pues están más revueltas, eso hace que tu cabeza tenga que estar saltando más de un tema a otro durante la ejecución del examen y eso pues incrementa también la dificultad. En definitiva, no es un examen sencillo. Hay gente que lo ha percibido como asequible de los que se han presentado este año, pero eso es porque están acostumbrados a dolores mucho mayores, a pruebas mucho más duras como las que puso el Ministerio en la convocatoria anterior. No es fácil ni se puede considerar como tal. Bien, vamos a ver algunas preguntas de este examen, vamos a analizar algunos aspectos más. Como siempre, cuando una pregunta me supera, debería intentar acertarla por todos los medios que estén a mi alcance, utilizando bien trucos de técnica de examen o analizando cada opción a ver si de alguna manera pues veo 2 muy parecidas o 2 que se oponen o cosas de esas, como ya vimos en aquel vídeo. Y en este caso existen varias que se pueden sacar así. No hay muchísimas. En el MIR antiguo, hace 10, 15 años, pues había muchas más preguntas que se podían sacar por técnica de examen. Una torpeza que cometimos hace ya mucho tiempo
fue publicar un libro de técnica de examen. Eso eran conocimientos que siempre habíamos dado a los alumnos, que transmitíamos en las aulas por tradición oral, que la gente aprendía según hacía preguntas de simulacro y después, bueno, pues en los vídeos lo analizábamos, pero nunca lo habíamos puesto por escrito. Lo pusimos por escrito, sacamos un libro de técnica de examen, llegó a manos del Ministerio, por lo que parece, y desde que se publica ese libro, pues hay bastantes menos preguntas que se pueden sacar por esos procedimientos. Las sigue habiendo, porque la gente que las pone, pues son humanos, son de carne y hueso, o por lo menos aparentemente lo son, y no pueden evitar dejar alguna pista que se puede aprovechar a tu favor. Pero se cuidan mucho más, ya no hay tantas que se pueden sacar por esos procedimientos. Y ahora, por ejemplo, alguna de las que sí que se pueden sacar. Tenemos la 104, esta podría ser un buen ejemplo de técnica de examen. Si esta pregunta me supera, ¿qué puedo hacer para intentar tenerla bien? Dice, la diabetes insípida nefrogénica inducida por litio. Bueno, se supone que hay que marcar la opción correcta. Si me pongo a analizar opciones, a lo mejor no sé nada sobre la 3 o sobre la 4, si no me he estudiado el tema con detalle, pero por muy poco que sepa sobre la diabetes insípida nefrogénica, lo que sí que veo es que la opción 1 y la opción 2 son sospechosamente parecidas. Cuando veáis eso, dos opciones muy parecidas pero diferentes en algún detalle, probablemente sea una de las dos. El autor de la pregunta intenta hacerte dudar entre ellas. Dice la 1 que está causada por mutaciones de acuaporina 2. La 2 dice que es debida a una reducción marcada de los niveles de acuaporina 2. Me da la impresión es que algo pasa con respecto a la acuaporina 2. Lo que tengo que saber es qué, en concreto, qué es lo que sucede con esa proteína. Y entre esas dos ya tengo un 50%, ya tengo pues más probabilidad de acierto, pero si pienso un poquito más, ¿qué puedo concluir? Dice diabetes insípida nefrogénica inducida por litio. Parece algo como muy puntilloso, un detalle como muy exigente. Realmente no lo es tanto. La opción número 1, ¿te la creerías? ¿Te suena que el litio induzca mutaciones? ¿Qué fármacos te suena que sí pueden ser mutágenos, que sí pueden producir alteraciones en el genoma y a lo mejor pues crear mutaciones? Eso no te suena del litio, ni mucho menos. Hay determinados fármacos quimioterápicos que pueden hacer eso sí puede inducir mutaciones, pero el litio no es algo que te suene a ese respecto, que el litio sea mutágeno, eso sería bastante conocido. Por eso la 1, pues por lo menos lo pongo en duda. Sin embargo, lo que dice la opción número 2, pues eso a lo mejor podría suceder, no tengo ni idea, no sé el mecanismo exacto, pero que el litio sea mutágeno me suena mucho más raro, eso tendría que conocerlo, eso sería un efecto secundario del litio que sería muy famoso. Ahora mismo a lo mejor pues no te puede parecer algo tan obvio lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque llevas poco tiempo, porque en primera vuelta aún no te lo has mirado todo en profundidad, pero que sepas que el litio es uno de los fármacos más preguntados del MIR. Todos los años en psiquiatría hay alguna pregunta sobre el litio. La gente cuando se presenta al MIR se sabe muy bien el litio. Todos saben que puede producir poliuria, todos saben que puede producir un temblor distal fino. Hay muchas cosas que conoces cuando te presentas al MIR, porque hay muchas preguntas que han caído. Es lo de que el litio sea mutágeno. A nadie le suena cuando se presenta. Es una cosa que, siendo un fármaco tan conocido, la mayor parte de la gente que va a las aulas del MIR está en condiciones de dudar de la 1, por lo menos, le parecería algo raro. Sin embargo, lo que dicen con la opción número 2, eso de que bajen los niveles o se expresen menos los niveles de acuaporina 2, no tienes argumento en contra. Es entre la 1 y la 2, dado lo raro que resulta la 1 por lo que conocemos del litio, marcarías la 2 y a lo mejor sin tener seguridad aumentas mucho la probabilidad de acierto. De hecho, es la 2 la respuesta correcta. Esto, la técnica de examen, el mejor momento de ejercitarla es cuando sabes menos. Ahora en los simulacros de primera vuelta, cuando todavía pues has visto pocas asignaturas, no te has mirado las cosas con mucha profundidad porque no has tenido tiempo, porque todavía pues no es el objetivo del curso memorizar las cosas ahora, simplemente pues seleccionar la información, subrayar lo importante, entenderlo, tal, pues ahora es el momento de practicarlo cuando te ponen un simulacro. Intentadlo cuando la pregunta te supere, cuando veas que las cosas pues a lo mejor no te las sabes, ahora es el momento mejor para practicar la técnica de examen. Ya en tercera vuelta, en cuarta vuelta, cuando ya estás muy cerca del MIR, ya tienes tantos conocimientos teóricos, has repasado las cosas tantas veces que ya hay menos lugar a ponerla en práctica. Después, pregunta número 13, pues aquí sucede exactamente igual. Es una pregunta que tiene una fotografía y eso ya pues hace que parezca más complicada. Todas las preguntas con imagen pues imponen más respeto, pero aún así está la 13,
no hay ni que mirar a la foto, si quieres acertarla, no es necesaria. Dice, tiene 72 años, una mujer con antecedentes de FA, tratamiento con anticoagulantes, y te viene con un dolor abdominal. Está focalizado en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, y te cuentan además que tiene un INR de 5, eso está muy pasado, está demasiado anticoagulada. Ya sabéis que el INR, pues, es uno de los parámetros que se utilizan para medir la anticoagulación. Acenocumarol, otros anticoagulantes orales como la warfarina, que en España no existe, se puede medir con el INR. Bueno, pues aquí lo tenemos bastante más alto de lo que tendría que estar. Lo correcto sería entre 2 y 3, está en 5. Te están diciendo además que tiene una hemoglobina de 8,7, que tiene un hematocrito del 25%, es decir, te dan datos que respaldan un posible sangrado. Entonces aquí, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Aquí, fijaros, pasa lo mismo. Hay dos opciones que son muy parecidas. Dice la 3, absceso en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen. Y dice la 4, hematoma en la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen. Dos opciones muy parecidas pero distintas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Pues dudar entre esas dos. Porque básicamente intentan hacerme dudar entre ellas, me intentan poner a prueba. ¿Y aquí qué te parece más probable? Una persona que tiene un INR de 5 y que te están contando datos como estos, ¿qué te parece más probable? ¿Que haya sangrado? Respuesta 4, hematoma, o que tenga un proceso infeccioso como la 3, absceso. Aquí hay datos de clínica infecciosa, te han contado fiebre, te han contado alguna cosa que pueda sugerir que haya un foco abscesificado o algo similar. Parece que los tiros van por el otro lado, Aquí es la cuestión que si FA, que si acenocumarol, que si INR, datos de hemorragia, están pidiendo a gritos que marques la 4. No tiene más. Si quieres mirar el TAC, pues lo miras. Mira qué decorativo es ese TAC. Y efectivamente, pues se ve ahí una lesión que ocupa espacio, tal, que pues puede ser un hematoma, o puede ser un absceso, o puede ser, a saber. Lo más normal es que no tenga nivel para distinguir esto a golpe de vista, si es un absceso o si es lo que sea. Da igual, no importa. Aquí la cuestión es que pongas la cruz en su sitio y tenías herramientas a tu alcance más que de sobra para poder acertarlo. Por cierto, una cuestión que mucha gente no tiene claro y que cuesta memorizar y que al final pues siempre uno se lía. Los parámetros que se emplean para monitorizar la anticoagulación, si la heparina voy a usar el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, o si en el acenocumarol voy a usar el tiempo de protrombina, o también el INR, o si uno actúa sobre la vía intrínseca o sobre la extrínseca, todo eso pues es lioso, es complicado y se suelen fallar preguntas. Voy a aprovechar la ocasión para mencionar una regla mnemotécnica que es muy antigua, que es muy conocida, pues para aclarar eso y no tener dificultades en lo sucesivo. Esta regla solamente sirve para los anticoagulantes más clásicos, ya los más modernos, que si el dabigatran, el rivaroxaban, esos no van a estar aquí. Pero preguntas sobre heparina, sobre acenocumarol, sobre esas cosas sí que se pueden sacar bastantes con lo que voy a decir. Es una regla que no sé qué fumó ni cuánto el que se le ocurrió, es una regla muy antigua prácticamente, pues desde que existe el acenocumarol y la heparina, hace ya muchas décadas, y es la siguiente. Hay que recordar 4 palabras. 2 de ellas son estas, el hecho intertropical. Esto tú lo ves, es esto, no tiene mucho sentido. ¿Qué tiene esto que ver con la hematología o con la coagulación, etcétera? Pues ahora lo veremos. Y la otra es diccionario extraplano. Ahora veremos cómo funciona. Yo no soy muy partidario, ni mucho menos, de utilizar reglas mnemotécnicas. ¿Por qué? Pues porque es una cosa muy personal. La mayoría de las veces mi regla mnemotécnica a ti no te sirve, te cuesta menos aprenderte lo que quiere significar esa regla, y muchas veces las tuyas a mí tampoco me valen. Pero hay algunas que son bastante universales y que son bastante útiles y que han resistido la prueba del tiempo. La gente las sigue utilizando año tras año y esta es una de ellas, por eso la vamos a comentar. Pero antes de explicarla, la mejor regla mnemotécnica para casi cualquier cosa es comprender la fisiopatología de una enfermedad. Si yo entiendo una enfermedad, entiendo por qué ocurren las cosas, puedo deducir qué habrá que usar para diagnosticarla, cuál es el tratamiento más lógico. Casi siempre eso es más útil que aprenderte un acrónimo o aprenderte 4 palabras raras. Intentando hacer de esa manera, asociando y comprendiendo. Pero bueno, en este caso se puede hacer de este modo.
E alude a heparina. In es la vía de la coagulación sobre la que actúa la heparina. Es decir, heparina, intrínseca, y después vienen los tiempos de coagulación. ¿Con qué mido si está el paciente correctamente anticoagulado o nos quedamos cortos o nos hemos pasado? Pues T, P, A. Ese es el tiempo de coagulación que se utiliza para ver la correcta o incorrecta anticoagulación por heparina, TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Bien, pues eso es lo que hay por un lado, y por otro, DIC es dicumarínicos, acenocumarol, el famoso sintrón, X es la vía sobre la cual actúa, vía extrínseca de la coagulación, y después viene el tiempo que se utiliza, y aquí está, T, P. Tiempo de protrombina, así sería. Bueno, pues esto ya digo que se ha preguntado muchas veces, que si no te sabes la regla, pues hay que recordar bastantes cosas que al final pues se tienden a mezclar, a olvidar. Mucha gente esto no le gusta, el tema de la coagulación en hematología. Y aquí en esta pregunta mencionábamos el INR. El INR vino después. Inicialmente se utilizaba esto de aquí, el tiempo de protrombina. Con el tiempo se vio que el INR, que es un índice estandarizado, pues es más fácil de realizar, es una cosa pues más aplicable, más sencilla, y bueno, por ese motivo se empezó a emplear. Y el que pensó esta regla, la verdad es que se le ocurrió bastante para integrar tanta información en tan poco espacio. Aquí sale el INR, aquí sale el INR, aquí lo tenéis, INR, en el caso de los dicumarínicos. Así que bueno, pues esto nos... Quien tuviese dificultades con respecto a este tema, pues puede utilizarlo, puede venir bastante bien. Así que bueno, pues copiadla a quienes os interese, esto puede venir bien para el capítulo de hemato. Por cierto, una cuestión antes de borrarla. Heparinas, hay muchas, hay heparinas, la de toda la vida, la heparina no fraccionada, y luego están las heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, por ejemplo, o similares. Cuidado, esto que he dicho aquí, heparina intrínseca, esto es para la heparina de siempre, para la heparina no fraccionada, la de toda la vida. Cuidado con las otras, las heparinas de bajo peso molecular, porque esas no prolongan tiempos, esas no vas a pedir el TTPA, etcétera, no se utilizan en ese sentido. El TTPA es para la heparina no fraccionada. Las otras no van a prolongar esos tipos de coagulación, no vas a requerir esa monitorización cuando las utilizas, porque tiene una dosis muy estándar, un efecto muy predecible, no es como la heparina antigua, la no fraccionada, que te podías pasar más fácilmente, por eso no se miden tiempos en las de bajo peso molecular. En la no fraccionada sí que se utiliza. Que bueno, ya dicho esto, pasamos a otras cuestiones. Vamos a la pregunta número 1, aquí pasa más o menos lo mismo, es una pregunta con fotografía. Nos dicen que es una mujer de 40 años, con obesidad mórbida, se le hace una cirugía bariátrica, y nos dicen que, bueno, pues se biopsia el hígado también durante la intervención, y después se ve una imagen que después vamos a comentar. Pero aquí, lo más normal es que las preguntas o las imágenes de anatomía patológica pues te cuesten mucho. ¿Por qué? A casi todos nos es más sencillo ver una radiografía e incluso a veces, incluso un electrocardiograma, dentro de las limitaciones lógicas que tenemos para ver electros, nos llevamos mejor, la mayor parte de nosotros, con un electro que con una imagen histológica. ¿Qué ha pasado este año? Pues que han puesto 4 imágenes de anatomía patológica, y eso es una cosa que a la gente pues le intimida, y con razón. Pero aún así, ¿qué pasa aquí? En esta, en la número 1. Dos opciones muy similares, la 1, esteatosis, la 2, esteatohepatitis. No sé cuál de las dos será, pero lo mismo, dos opciones muy similares, una de las dos será la solución, casi seguro. Es igual que cuando hay dos opciones antagónicas, una dice que sí y otra dice que no sobre una determinada cosa. Pues no pueden ser correctas a la vez. Dos opciones que son totalmente opuestas, casi en todos los casos va a ser una de ellas. Bueno, pues aquí tenemos este pequeño recurso. Esteatosis, esteatohepatitis, no sé cuál va a ser correcta, probablemente pues no sea muy capaz de juzgarlo, pero al menos ya dudo entre dos opciones, al 50%. Y aún así, esto puede ocurrir también. Esta es la imagen que ha puesto el Ministerio,
Aquí, pues efectivamente es una preparación de hematoxilina eosina. Se ven como grandes vacuolas totalmente blancas, eso es donde iría la grasa. La grasa no tiñe ni con hematoxilina ni con eosina, pues queda como blanca, queda un defecto de represión cuando se hacen estas pruebas. Esa vacuola grande, blanca, corresponde a grasa, pues traduce esteato algo, no sé si esteatosis, sin más, o esteatohepatitis. Esteatohepatitis es cuando además hay un infiltrado inflamatorio porque hay inflamación en parénquima hepático. Esta imagen todavía, pues, estáis en primera vuelta, a muchos ni os sonará, o esta otra aparece en nuestro manual, en el capítulo correspondiente de digestivo. No son muy diferentes. Puede variar el tamaño de esas vacuolas lipídicas, de acuerdo, pero en ambos casos pues pasa lo mismo. Tú cuando estudies no te limites solamente al texto, tienes que ver también las imágenes que te ponemos en el manual que están para algo. Muchas imágenes al final son preguntadas por el ministerio, no la misma evidentemente, pero sí muy parecida. ¿Y qué sucede aquí? Pues sí, se ven esas vacuolas lipídicas que están blancas, están vacías, y no veo que haya ningún infiltrado inflamatorio, ahí no veo células inflamatorias de ningún tipo, veo algún hepatocito, pero no se ve un infiltrado. Entonces, por eso pues sería una esteatosis a secas como la que aparece en el manual, que a lo mejor esto pues tampoco te da seguridad porque nadie tiene en la cabeza, salvo los pocos afortunados que tengan memoria fotográfica, nadie tiene en la cabeza con exactitud cómo son las imágenes del manual. Pero después de una primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta y cuarta vuelta, y analizar preguntas que has tenido mal, que te obligan a ir a veces al manual otra vez, has visto las fotos tantas veces que inconscientemente, si hay una que se parece mucho a la del manual, acabas teniendo un pálpito, acabas sabiendo cuál de las dos opciones puede ser la correcta, y acabas sabiendo qué mirar o qué buscar o en qué fijarte. Ahora puede parecer mentira porque estamos muy lejos del MIR, pero os aseguro que esto es así. Así que por eso no descuidéis la fotografía según avancen los meses de estudio. Que bueno, aquí como no hay infiltrado inflamatorio, pues sería la 1, pero en todo caso, aunque no tengas mucha idea y no lo veas claro si es la 1 o la 2, por lo menos tenías que llegar a ese nivel, a dudar entre la 1 y la 2, y así optimizar tus probabilidades de acierto. Resto del examen. Preguntas por técnica de examen se pueden sacar algunas más, ¿eh? No había demasiadas en este último MIR, pero las había. Hay otras preguntas que si a lo mejor las sacas es por procedimientos adivinatorios o por procedimientos proféticos. Muy importante lo siguiente: el ministerio, el día que hagas el MIR, solamente sabe de ti unas cuantas cosas. Sabe tu nombre, tu número de expediente, y para darte una nota, ¿en qué se fija? Tu baremo académico, que ya no puedes cambiar prácticamente a estas alturas ya terminando la carrera, o ya terminada la carrera en algunos casos, eso ya puede variar muy poquito o nada, y cuántas tienes bien, cuántas tienes mal y cuántas has dejado en blanco. Y al final, ¿quién es el que más me enseña o cómo aprendo más? ¿Qué es lo más rentable que tengo a mi alcance para sacar más nota el día del MIR? Y no solamente estudiar muchísimas horas, lo importante, donde más vas a aprender es fallando preguntas y analizando los fallos. Y muy importante esto, los simulacros, sobre todo los que más cerca están del examen MIR, pueden anticipar preguntas del MIR. No porque sobornemos a nadie, ni porque tengamos al padrino a nuestro servicio que amenaza al presidente de la comisión MIR y amanece una mañana con un caballo muerto a su lado. No son esos procedimientos, que si hiciera falta usarlos y se pudiese, pues los usaríamos, pero no es el caso. Se puede anticipar lo que el ministerio va a preguntar. Se puede. ¿Por qué? Pues porque hay temas de moda, porque en los congresos se habla más de una cosa, porque en las revistas de las diferentes especialidades se potencia más otra durante ese año, y eso pues a la gente que pone las preguntas les viene más a la cabeza, y la gente del ministerio les pide además esos temas. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en la pregunta número 87? Esto nunca se había preguntado en el MIR hasta la fecha. La pregunta 87 nos dice que es un niño de 9 años que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo de inicio súbito, y nos dicen que además tiene tics y corea como manifestaciones neurológicas, y nos dicen que, bueno, qué infección habría que descartar. Esto, claro, pues la primera vez que lo ves, puedes decir, pero ¿qué infección puede haber detrás de un tema psiquiátrico como este? Cuidado con una cosa, el ministerio lleva décadas preguntando cosas como la fiebre reumática. ¿Qué pasaba en la fiebre reumática? Infección por Streptococcus pyogenes, beta hemolítico A, periodo de latencia, y empiezan a afectarse después, mucho tiempo después, esas válvulas cardíacas. También preguntan mucho, o han preguntado mucho, la glomerulonefritis post-estreptocócica, infección por estrepto beta hemolítico A, piógenes,
Pasa un tiempo y empiezo con esa glomerulonefritis, que si hipertensión, que si orina oscura, etcétera, tal, edemas. Bien, bueno, pues esto que están preguntando aquí no es ni más ni menos que otra de las posibles obras del estreptopiógenes, a largo plazo, en diferido. Y se llama síndrome PANDAS, síndrome PANDAS. PANDAS es un acrónimo, no os preocupéis, ya veremos este concepto con más detalle en algún simulacro posterior. Pero ¿en qué consiste el síndrome PANDAS? Si esto no ha caído nunca en el MIR y en los manuales de las academias, pues tampoco está más que esbozado y no te fijas en ello al estudiar. ¿Cómo aciertas esta pregunta? ¿Cómo sabes que la respuesta es estreptopiógenes o beta-hemolítico A? Porque esta pregunta te la hayan puesto antes. De esa manera, la gente que se presentó este año, la pregunta 87, más del 90% de los alumnos de CTO la tienen bien. ¿Por qué? Porque esta misma idea se las preguntamos cuando faltaban 2-3 semanas antes del examen MIR. Y así es como la acertaron. Y es un concepto que nunca había caído. Pregunta dificilísima, porque es un concepto nuevo en el MIR, por definición es muy difícil, porque es, en teoría, impredecible. Pero puede ser predicho. ¿De qué manera? Estando al día de las cosas, sabiendo cómo funciona la psicología de la gente que pone las preguntas en el MIR. Y así es como la gente lo sacó, porque se lo pusimos unas cuantas semanas antes. Pasa lo mismo en la pregunta 120. Pregunta 120 ya lo comentamos en el vídeo previo. En el vídeo previo os dije que hay veces que te ponen un hematoma en el cerebro de una persona anciana y hay veces que va a ser una angiopatía amiloide, si tiene una localización pues córtico-subcortical como más periférica, y cuando es de origen hipertensivo va a estar más axial, porque los vasos más axiales pues soportan mayor presión arterial que los más periféricos o que las ramas más distales. Eso que comentábamos, habíamos jugado con ello 20 veces durante los simulacros con vuestros compañeros del año pasado. Me hemos preguntado constantemente, porque es una trampa típica. ¿Qué ha pasado este año? Pregunta 120. Y es una de las preguntas que más gente ha fallado. ¿Por qué? Pues por eso, porque si no eres consciente de las trampas que te pueden poner, pues las primeras veces caes en ellas. Y nos dicen aquí en la 120, 79 años, un anciano, deterioro cognitivo leve, nos cuentan que tiene una focalidad neurológica, que es una hemianopsia y además afasia, y nos dicen que, atención a esto, presión arterial en el momento que llega a urgencias, 190/85. ¿Qué te dan ganas de hacer? A contestar, pues, hemorragia hipertensiva o hematoma parenquimatoso de origen hipertensivo, porque esa presión que te ponen, pues es lo que sugiere. Pero ¿qué dijimos en el vídeo previo? ¿Qué les habíamos dicho a vuestros compañeros antes de que llegase el momento del MIR? Lo mismo, mucho cuidado con la posición del hematoma. Un hematoma intraparenquimatoso, si está más periférico, angiopatía amiloide, típico de ancianos, sobre todo si además tienen Alzheimer, incrementa aún más la probabilidad. Y aquí te cuentan que tiene un cierto deterioro cognitivo. Pregunta de MIR, ¿cuál es la causa más frecuente de demencia en nuestro medio? El Alzheimer, no te lo dicen expresamente, pero te lo están sugiriendo, y es un anciano y está en posición cortical, cuidado con eso. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? A pesar de que en el momento de esta medición tenga también la presión elevada, cuidado, por la posición de ese hematoma, en este paciente la respuesta más coherente sería la 2, angiopatía amiloide, porque te están diciendo, fijaros, que es lobar frontal izquierdo. Lobar frontal izquierdo, es decir, en un lóbulo, en periferia. Y dicen también, y occipital izquierdo. Occipital también es un lóbulo. Estamos hablando de algo periférico dentro del parénquima cerebral. Por ese motivo no es la 1. Esto además es una trampa muy típica en el MIR. Cuando quiere entenderte una trampa de estas, te suelen poner el cebo en la opción número 1, porque es la primera que vas a leer, para asegurarse de que parezca tan obvia que no llegues ni a leer la 2, ni a leer la 3, ni a leer la 4. Yo fui víctima de una de estas en mi examen MIR y caí y fallé esa pregunta por idiota. Fijaos cómo era mi pregunta, han pasado ya 17 años casi desde que hice el examen MIR y aún me acuerdo del dolor de fallar aquella pregunta. Era la siguiente, decían, paciente VIH positivo que tiene 30 CD4, que ha tenido 300 infecciones oportunistas, que tiene varios millones de copias del RNA del virus en sangre. Decían, con respecto al tratamiento antirretroviral, ¿cuál es correcta? Opción número 1, es obligado. Claro, yo vi tantos millones de copias de ARN del virus, tantas infecciones oportunistas, tantas cosas relacionadas con el VIH, cumplía criterios de SIDA más que de sobra, puse la 1 sin leer las demás. Es obligado, claro, cumple los criterios. ¿Qué pregunta más fácil?
Luego después, ¿cuál es mi sorpresa cuando tranquilamente salgo de las aulas del MIR, miro un poquito el examen comentándolo con algún compañero? Esta, fíjate, me dice otro, fíjate qué mala leche tenía, que si te vas a la opción número 3 pone el tratamiento es aconsejable si el paciente lo desea. Y esa era la respuesta correcta. ¿Quién soy yo para obligar a nadie a tratarse nada? Realmente había una opción que era mejor que la número 1. Sí, cumplía los criterios, por supuesto, pero yo puedo obligar a nadie a tratarse de esa manera. Un juez podrá hacerlo en caso de que haya enfermedades infectocontagiosas que representen un riesgo para la comunidad, ¿de acuerdo? Pero yo como médico yo no puedo obligar a nadie. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Es aconsejable si el paciente lo desea. Yo puse es obligado, me gustó mucho la opción número 1, no leí el resto, eso es lo que quieren que hagas, y perdí un punto muy valioso. Un punto que tenía bien más de la mitad de la gente que se presentó, incluso más de un 70%. Era una pregunta que los que fallamos éramos minoría. Y es por eso, por precipitarte. Os parecerá increíble y veréis que es verdad una vez que hayáis hecho el MIR. Pero el día del MIR, la mayor cantidad de fallos que cometas no van a ser por no saber. Van a ser por falta de atención, van a ser por mala técnica, van a ser por ir rápido, van a ser por excesiva autoconfianza o por caer en una trampa idiota como esta. No os podéis ni imaginar lo que puede ocurrir, que es, hay que depurar mucho la técnica de examen, hay que leer muy bien las 4 opciones, mucho cuidado con esto, y aquí aunque la 1 es tentadora, hipertensiva, mucha gente puso la 1, de hecho aquí en esta convocatoria la respuesta correcta pues es la 2, angiopatía amiloide. Mucha gente intentó impugnar esta pregunta, mandando reclamaciones al ministerio, pero aquí no han cedido, esta no la han anulado. La respuesta correcta pues sigue siendo la 2 porque es la 2, es lobar la posición de esa hemorragia o de ese hematoma en este caso. Así que bueno, mucho cuidado con esto. Típica pregunta que fallarías si no has visto antes la trampa, y lo mismo sucede con preguntas como la 117. Aquí fijaros, voy a hacer algo para fortalecer vuestra fe. Fortalecer vuestra fe en vuestra preparación. Insisto, los últimos simulacros pueden ser proféticos. No sé si recordáis en el simulacro 5, el que hicisteis hace más o menos 3-4 semanas, según calendarios, salía esta pregunta. A esta os enfrentasteis hace relativamente poco tiempo. Bueno, pues que sepáis que esta misma pregunta que os pusimos en el simulacro anterior, también se la habíamos puesto a vuestros compañeros que se han presentado al MIR unas 2-3 semanas antes del examen. Y esta pregunta, que no es un tema tampoco muy importante para el MIR, la proteinosis alveolar, esto cae muy de vez en cuando, es una pregunta muy ocasional y no hacen tampoco, no suelen pedirte mucho detalle tampoco, suele ser pues algo asequible, algo directo, algo sencillo. Pero alguien de nuestra plantilla de profesores pues había pensado que este año posiblemente esto pues pudiera aparecer, no sé qué, que había leído, porque es un tema más o menos de moda, en fin, y pusimos esta pregunta a la gente que se iba a presentar. Esta pregunta además la comentamos en un vídeo como este. Voy a poner a continuación el comentario que hicimos en ese momento. Vais a ver que es un comentario más bien largo, es un comentario pues mucho más detallista, con mucha más carga teórica que los que estamos haciendo ahora en primera vuelta. Es el carácter que van a tener cuando ya estéis más cerca del MIR. No voy a decir nada más. Ved el comentario de esta pregunta y a ver qué pensáis una vez que terminéis de verlo. Dura unos 10-15 minutos, pero merece la pena que lo veáis, ya, no solamente por aprender la proteinosis alveolar, ya que tenéis ocasión de hacerlo, sino también por eso, por ver cómo ese comentario contenía lo que necesitabas para poder acertar esa pregunta. Sin más, os dejo con ese vídeo. Vamos a comenzar con la pregunta número 20, una pregunta sobre una enfermedad que no es muy preguntada, pero que quizá podrían sacar partido, ahora que el Ministerio les está dando por innovar. Es la pregunta número 20 sobre la proteinosis alveolar, y la vamos a aprovechar, de hecho ya la han aprovechado nuestro equipo de base de datos al poner el simulacro para mostrar una fotografía que es característica, que es el tag de esta enfermedad. Vamos a hablar primero un poquito sobre la proteinosis alveolar para ponernos en situación y después veremos la fotografía. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? La proteinosis alveolar, el nombre está muy bien puesto. Proteinosis, abundancia en proteínas, igual que poliposis es abundancia en pólipos, o queratosis es abundancia en queratina. El sufijo osis muchas veces hace referencia a eso, abundancia en algo. Pues aquí lo que tenemos abundante es un material proteináceo, de ahí proteinosis. Y la segunda mitad del nombre, alveolar. Alveolar, no intersticial, alveolar.
¿Por qué digo esto? Muchas veces la proteinosis alveolar, cuando se explica en las facultades o cuando aparece incluso en los libros, sale dentro del capítulo o se estudia dentro del capítulo de intersticiales o aparece cerca de él, pero realmente eso está mal hecho desde el punto de vista estricto. No es una enfermedad intersticial. Esto lo que afecta es el alveolo, como su nombre indica. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a ver. Esto es alveolo. Insisto, aquí el intersticio está libre, aquí no hay problema en intersticio, aquí es el alveolo lo que primariamente se va a afectar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vamos a tener el alveolo lleno de algo, lleno de un material proteináceo, como su nombre indica, y aparte de proteínas, no solamente hay eso, también hay mucho lípido, concretamente hay mucho fosfolípido. Bueno, pues esto va a condensar el alveolo va a estar lleno de algo. ¿Qué es lo que pasa cuando el alveolo se llena de lo que sea de agua, o sea de sangre, o sea de pus, o sea de este mejunje de proteínas y lípidos? ¿Cómo se ve eso en una radiografía? Una condensación alveolar, se ve algodonoso, es igual que, recordad aquellas neumonías típicas, donde un trozo de pulmón se condensa, se llena de pus, etcétera. Bueno, pues imagínate más o menos ese patrón, pero aplicado a ambos pulmones, porque esto va a afectar a ambos pulmones, más o menos extensamente. Fijaros, aquí tenéis una radiografía de proteinosis alveolar. Es un patrón alveolar, no intersticial, el que se va a ver característicamente algodonoso, que es el alveolo el que está condensado, está lleno de un material que antes no tenía. No es el intersticio el que sufre aquí. Aquí olvídate de cosas reticulares o reticulonodulares. No, aquí es condensación algodonosa, alveolar. Luego otra cuestión. Aquí lo que estáis viendo en la radiografía, pues hombre, esto es una proteinosis alveolar, pero es porque te lo estoy diciendo yo. Hay otras muchas cosas en radiología que se pueden parecer a lo que estáis viendo ahora. Pero el TAC es muy típico, eso lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Qué más hay que recordar sobre este asunto? Ese líquido proteináceo, PAS positivo, cuando lo tiño con una tinción especial que es el PAS, el ácido periódico de Schiff, se va a ver intensamente rosa, más que rosa incluso fucsia. Fijaros, esto es una imagen característica que también te podrían poner. Si yo tomase una muestra de proteinosis alveolar y lo tiñese, vería esto que estáis viendo en este momento. Ese manchurrón que se ve tan intenso, un rosa muy chillón, casi fucsia, tal, pues así es como se suele ver. Nunca lo han preguntado en modo imagen, pero actualmente el Ministerio, como sabéis, es capaz de todo. Bueno, pues eso es lo que tenéis que recordar. Quien tenga muy buena vista, aquí dentro de esta imagen se aprecia por ahí algún macrófago que tiene como gotitas de lípidos en su interior. ¿Y eso por qué es? Porque los macrófagos, de forma habitual, lo que hacen, todo lo que es el ciclo del surfactante alveolar, pasa porque lo digieran, lo van a engullir, lo van a digerir, y de esa manera pues es parte del recambio que hay de surfactante en el pulmón. Parece que aquí en esta enfermedad, por el motivo que sea, no está muy claro por qué se origina. Hay algunos estudios que dicen que participan autoanticuerpos, hay muchas especulaciones. Es verdad que muchas veces hay autoanticuerpos, pero no está muy claro al final. La cuestión es que el macrófago no puede digerir todo este material, que es surfactante degenerado y mezclado con lípidos, etcétera, tal, y eso le puede sobrecargar el citoplasma con gotitas de lípidos. Esto no es el primer ejemplo que vemos, acordaos, durante el curso hemos visto más de una enfermedad donde el macrófago, cuando digiere el lípido, pues se vacuoliza, hace pequeñas gotitas en el citoplasma tal y adquiere un aspecto como de célula espumosa. Eso ocurría, por ejemplo, células parecidas a estas las teníamos en la pielonefritis xantogranulomatosa, ahí había macrófagos parecidos. Bueno, pues aquí los vas a encontrar sueltos, tal, pero sobre todo esas manchas que se veían antes tan intensas, eso es lo que te da el dato característico. Bueno, pues esto es lo que sucede. Este macrófago no puede digerir todo esto de aquí, se va a acumular, aquí lo tenemos, el alveolo se condensa, y esto clínicamente, ¿cómo se traduce? Pues vamos a ver qué le sucede al paciente de la pregunta. Nos dicen que tiene 35 años, nos dicen que no hay ningún antecedente de interés, ni trabaja en una fábrica donde pueda haber silicatos, ni en una mina, ni te cuentan tampoco que trabaje en una empresa de demolición de edificios que pueda haber asbesto, fábricas de frenos, no, nada de eso. O sea, te están diciendo que no pienses en el tema de las intersticiales habituales. No, aquí lo que te cuentan es que no hay nada, que tiene tos, que tiene disnea, progresivo, varios meses de evolución y ya. No te cuentan nada más. Tos y disnea progresivos de varios meses. Eso es absolutamente inespecífico. Solo con eso a nadie se le ocurre pensar directamente en una proteinosis alveolar. ¿Qué es lo que pasa? Después te cuentan que se le hace una radiografía y aquí sí que te encuentras la imagen típica. Atención, es un TAC, lo que vamos a ver a continuación, este es el TAC de la pregunta.
¿Qué se ve de especial en este TAC? Pues vamos a ver, hay un par de detalles que nos tenemos que fijar. Aquí, que es un caso de proteinosis alveolar, está ya muy extenso, todo el pulmón está, los dos pulmones están ya prácticamente afectados en su totalidad, y llama la atención el engrosamiento de los septos. Los septos que separan los lobulillos pulmonares entre sí se van a ver como más engrosados. Aquí tenéis una imagen, otra imagen diferente, donde hay unas flechas que señalan ese engrosamiento de los septos. Eso es muy típico de la proteinosis alveolar. Y cuando ya están suficientemente engrosados, y esto ya está muy pronunciado, pues se forma como un patrón empedrado. Parece que esos septos definen como pequeños adoquines, un empedrado, que es lo que caracteriza esa imagen radiológica. Patrón en empedrado, septos engrosados. Fijaros, aquí tenéis una tercera imagen de TAC. En este caso todavía no está tan avanzada. Hay veces que cuando la enfermedad todavía pues no ha llegado a tocar los dos pulmones por entero, te puedes encontrar, como veis aquí, que afecta como muy nítidamente, una definición como muy geográfica, unas partes del pulmón, otras no, unas partes sí, otras no. Eso también es algo que puede suceder en esta entidad. Con el paso del tiempo, pues acabará como el de la pregunta, que se ve en ambos campos pulmonares de forma ya muy difusa. Acordaos de eso, septos engrosados, patrón en empedrado, y por lo demás, ya lo que nos pidan a continuación pues sería el tratamiento, que es lo que hay que hacer en este caso. Vamos a ver, seguimos reflexionando sobre esta enfermedad. Aquí le voy a ayudar si le doy corticoides, o si le doy metotrexato, o si le doy ciclosporina, o si le doy cualquier inmunosupresor. No. ¿Y eso por qué? Aquí no se entiende muy bien qué es lo que pasa. Aquí lo que sí que sé es que el alveolo se me ha llenado de una sustancia extraña que no me deja intercambiar gases, que no me deja respirar adecuadamente, y lo que me gustaría es que esto desapareciese. Pero la enfermedad realmente no la entiendo. No sé muy bien qué es lo que pasa. Lo que sí que sabemos es lo que no pasa. Y se llama proteinosis, no proteinitis. Aquí no hay inflamación. Muy importante esto. En esta enfermedad no hay inflamación. No voy a ayudarle dando corticoides. No voy a ayudarle dándole inmunosupresores. De hecho, hasta le puedo perjudicar. ¿Y eso por qué? Pregunta de Mir. ¿Cuál es la infección típica de estos pacientes? Hay un bicho raro, un bicho que no todo el mundo tiene ni puede tener, pero que puede afectarlos a ellos en particular. ¿Cuál es? El rey de las infecciones, la asociación típica que tienes que tener aquí. Nocardia. A la nocardia le encantan los pacientes con proteinosis alveolar, los ve como muy glamurosos, es una enfermedad muy rara, y a nocardia pues le gusta lo raro porque ella misma es rara, pues se va a por ellos. Acordaos, nocardia, muy típico. Otras cosas que también pueden afectar a estos pacientes, menos típico que nocardia, pero que también es posible: neumocistis carini, neumocistis girovecii, que es como se llama ahora, también Mycobacterium avium, es más frecuente en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Este perfil de bichos que he mencionado, nocardia, neumocistis, Mycobacterium avium, ¿esto a qué otro tipo de pacientes también suele comprometer? A inmunodeficientes celulares, tienen tendencia hacia ese tipo de bichos. Esta gente con proteinosis alveolar no son propiamente inmunodeprimidos celulares, pero parece que estas bacterias, por el motivo que sea, o bacterias, no todas bacterias, neumocistis no lo es, ¿de acuerdo? Nocardia sí lo es, no es. Este tipo de bichos que he mencionado, Mycobacterium avium, tal, tienden a ir a por ellos. ¿Qué pasa si les doy corticoides? ¿O qué pasará si les doy inmunosupresores? Que seguramente les haré presa todavía más fácil de estos microorganismos. ¿Y eso por qué? Que si ya tienen tendencia, si encima les bajo la línea defensiva celular, pues va a ser todavía peor. Por ese motivo no les voy a ayudar, porque no hay inflamación que combatir y porque encima les haría más vulnerables a sus microorganismos habituales. Así que por eso opciones como la número 3, que es prednisona, metotrexato tal, nos olvidamos. Opciones como la número 1, rituximab, aquí tampoco. Sabéis que el rituximab es un anti-CD20, se emplea en el capítulo de hematología, en ciertas leucemias, en ciertos linfomas, pero aquí no tiene ninguna implicación. Y cuidado con la opción número 4, aquí trasplantar el pulmón pues no es necesario. ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gustaría conseguir? Esta enfermedad no es una cosa muy bien comprendida, pero lo que sí que sé es que dentro de los alveolos hay una sustancia que me está entorpeciendo el intercambio de gases. Si esto fuese edema pulmonar en el contexto de una insuficiencia cardíaca, ¿qué harías para que esto bajase? Entre otras cosas, poner diuréticos, y eso pues favorecería que poco a poco se fuese eliminando. Bien, si esto fuese una neumonía, de las típicas, de las de condensación alveolar, etcétera, pues pondrías antibiótico y poco a poco esto pues se iría yendo. ¿Aquí qué voy a hacer?
No conozco ningún fármaco que haga que esto se evapore por arte de magia. Lo que voy a hacer es lavarlo yo, lo voy a hacer manualmente, de forma artesana. Y ese es el tratamiento de esta entidad. Vamos a ver. El tratamiento es el lavado pulmonar. ¿Y eso cómo se hace? Aquí tenemos las vías principales, tráquea, grandes bronquios. Para lavar un pulmón se mete un catéter que tiene una doble luz. Una de las dos luces va a ir a un pulmón, desde aquí, se sella y por aquí va a entrar aire, para que respire. Por un pulmón va a respirar. Mientras respira por un pulmón voy a lavar el otro. Entonces la otra luz de ese catéter entra al que pretendo lavar y lo que se va a hacer es lo más rudimentario que se te puede ocurrir. Aquí va a entrar un líquido que voy a meter, con eso voy a irrigar diferentes partes del pulmón, ese líquido entra y luego lo aspiro, entra y luego lo aspiro, entra y luego lo aspiro. Y lo hago así hasta que sale limpio. Tan sencillo como eso, o tan complicado, porque esto es una cosa muy laboriosa que se hace en quirófano, que dura varias horas y que no todos los pacientes van a tolerar muy bien. Pero bueno, en eso consiste el tratamiento. Cuando una enfermedad no se comprende del todo y no hay fármacos para ellos, tampoco hay mucho paciente con esto y no hay mucho estudio, pues eso es lo que se hace. No se trasplanta un pulmón entero, ¿eh? Eso es lo habitual que hemos el lavado pulmonar, como dice la opción número 2. Esto, por cierto, no creo que llegasen a ello, pero por si acaso, aquí tenéis una imagen. Fijaros, a la izquierda aparece un tubo que es completamente normal, líquido lavado broncoalveolar sin ningún tipo de alteración, y a la derecha, ¿qué es lo que se ve? ¿Cómo definirías el tubo de la derecha? Se ve como turbio, como lechoso. Así es como sale, las primeras veces cuando metes ese líquido, aspiras, cuando está todavía ese material dentro del alveolo, lo vas a ver con este aspecto. Se ve como lechoso, ¿por qué? Porque es muy rico en lípidos, no solamente en proteínas, también en lípidos, y eso es lo que le da esa turbidez. ¿Qué otras cosas lechosas has estudiado para el MIR? Por ejemplo, el derrame tipo quilotórax, un quilotórax es lechoso de aspecto. ¿Y por qué? Es lechoso porque es abundante en lípidos, kilomicrones, triglicéridos es lo que tiene un quilotórax. O también un paciente que tenga una dislipemia de las que elevan triglicéridos de forma salvaje. Imagínate que tuvieses 800 o 1000 o 1200 en sangre de triglicéridos. Tu plasma sería como lipémico, tendría ese aspecto como el tubo de la derecha. Bueno, pues esto es un lavado broncoalveolar que sale de este tipo de pacientes y tiene ese aspecto también, por su abundancia en fosfolípidos, y acordaos también esas proteínas que se tiñen con el PAS. Bueno, pues nada más con respecto a este tema. La respuesta correcta sería, por tanto, la 2, como decíamos. Aquí no lo han dicho, no te han contado la exploración del paciente. Aquí, acordaos, cuando se le ausculta, hay crepitantes teleinspiratorios. Parece que al final de la inspiración, cuando ya el alveolo por fin se acaba de distender y le entra un poquito más de aire, pues parece que tiende a crepitar, tiende a crujir. Bueno, pues eso es una característica auscultatoria, pero aquí la imagen, el TAC, es lo que te daba la pista. O a lo mejor a otros, más técnica de examen que conocimiento, cuando ves entre las opciones lavado broncoalveolar, a lo mejor ya se te ocurre pensar en la proteinosis alveolar y dices, bueno, podría ser esto. Hay veces que son las opciones las que te dan la pista. Y eso, en el día a día, pues no es lo más ortodoxo. Cuando tienes un paciente delante, ahí no vas a saber nada por las opciones porque no hay opciones. Pero aquí en el MIR todo vale. Si una opción me orienta la pregunta y me hace acertar, pues ¿por qué no? No solamente tienes a tu disposición el enunciado de la pregunta o la fotografía, sino también las opciones pueden servir como pista. Así que bueno, dejamos esta pregunta. Bien, pues volviendo a el examen que acabáis de hacer, el MIR de este año. Fijaros la pregunta, nos dice que cuál de estas alternativas al lavado pulmonar total no es apropiado para tratar la proteinosis alveolar de origen autoinmune. Decíamos que en ocasiones pues, puede haber autoanticuerpos, etcétera, tal, que podía tener un componente autoinmune. Decíamos que el lavado broncoalveolar es el tratamiento principal, ¿de acuerdo? Pero fijaros cuál no, cuál no. ¿Cuál no? Pues sería la opción 2, corticosteroides, que a lo mejor no sabes muy bien las otras, si sí, si no o por qué, pero ¿qué es lo que comentábamos? Exactamente eso 2-3 semanas justo antes de la celebración del MIR. Pues la gente también tuvo bien esta pregunta con mucha mayor probabilidad, con mucha mayor porcentaje de aciertos que gente de otros centros. ¿Por qué? Pues por esa razón, porque la habían visto antes, Ya os digo una cosa, el examen MIR, el éxito no está en saberse cosas rarísimas. El éxito en el MIR está
en no fallar las preguntas de siempre, después veremos algún ejemplo de preguntas de siempre que aparecen en esta convocatoria, y algunas de las que tienes bien, de las que sean muy complicadas, no pienses que es porque solo tú te vas a estudiar ese tema o porque es una cosa que... No, probablemente muchos de los puntos raros, rebuscados que tengas se deben a eso, a fenómenos de anticipación, fenómenos de profecías. Te ha caído en el último simulacro antes del MIR, o dos semanas antes del MIR, te lo ha puesto la academia. Así sacan muchos puntos, y hay temas de moda, y creedme que esos temas de moda se pueden anticipar, hasta cierto punto. Así que hay que hacer los simulacros y hay que analizar los fallos. Se aprende mucho más analizando los fallos de los simulacros que sentado 5 horas u 8 horas en una clase. Fijaros aquí lo que decíamos, los corticoides, por la razón que decíamos en ese vídeo, pues no serían adecuados. Resto de las cosas, dice la 3, plasmaféresis, o dice la 4, rituximab, eso puede reducir el nivel de anticuerpos, o autoanticuerpos en este caso, si tiene un componente autoinmune. ¿Qué es lo que hace la plasmaféresis? Pues depurar unas determinadas sustancias que están en sangre, las puede eliminar, entre ellas anticuerpos. También la opción número 4, el rituximab, que es el rituximab. Alguno a lo mejor ahora mismo no se acuerda porque estás todavía lejos del MIR. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, anti-CD20. CD20 es un marcador de células B. Si yo atento contra esas células B, habrá una menor producción de anticuerpos porque es la línea que se dedica a producirlos. La opción número 1, a lo mejor en el momento de hacer el MIR, pues no le vieron mucho sentido. Lo tiene. Dice, factor estimulante de las colonias de granulocitos macrófagos. ¿Qué pasa con el surfactante alveolar? ¿Cómo se recambia? ¿Cómo se renueva? El macrófago lo engulle, como decíamos en ese vídeo, y después lo elimina. Bueno, pues si yo estimulo esos macrófagos, a lo mejor ese recambio de ese surfactante pues va a ser más rápido y hay menos lugar a que se acumulen ese material proteináceo con lípidos que se forman en esta proteínosa alveolar. En fin, puede ser que le vea más o menos la lógica si pienso un poquito. Pero si he tenido acceso a una pregunta donde me he hecho expresamente corticoides no, respuesta correcta 2, no me complico la vida, un punto para mí y un punto muy difícil. Que si no has visto antes, ya digo que no lo tienes bien, porque es una cosa que no suelen preguntar mucho en el MIR. Pasa igual con la pregunta 109. Esta no era muy difícil, no hacía falta ser profeta para saber que este año era muy probable que cayese alguna pregunta sobre listeria. ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio está a la moda. Al Ministerio le gusta preguntar todos los años 1 o 2 temas de actualidad sanitaria. En mi época, cuando yo me presenté al MIR, lo que estaba de moda en salud pues eran las amenazas de bioterrorismo, porque había un señor que se llamaba Osama Bin Laden, ya fallecido, que en ese momento pues tenía una relación amorosa con el Pentágono de Estados Unidos y mandaba cartas con esporas de carbunco al Pentágono. ¿Y qué pasa? Pues ese bioterrorismo, todo aquello, esas esporas de carbunco, pues dieron lugar a mucha presión mediática, solo se hablaba de eso. ¿Y qué preguntaron? Pues una pregunta sobre el carbunco y otra sobre bioterrorismo, tal cual. ¿Qué pasó después? El SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que es una cosa pues, parecida al coronavirus que ahora tenemos por ahí pululando. Bueno, pues ese SARS estuvo muy de moda, una pregunta, y ya desapareció para siempre. Y este año la listeria, pues ya sabes, el brote que ha habido durante los meses de verano por allí por Andalucía, motivó pues muchas noticias, mucha presión mediática, pues preguntas sobre listeria. Listeria realmente ya se había preguntado muchas veces en el MIR. Y lo que han preguntado aquí sobre listeria, pues era lo de siempre, pero que se podía anticipar. ¿A qué es resistente listeria? La listeria es resistente a casi todo, a muchos antibióticos. Es uno de los principales problemas que plantea listeria. Y el grupo de antibióticos que más claro tienes que tener que listeria es resistente, porque lo es por definición. Ninguna listeria puede ser tratada con cefalosporinas porque tiene una resistencia intrínseca a ese grupo. Entonces, por ese motivo, la respuesta correcta aquí en la 109 pues sería la 4. No pongáis cefas en listeria, porque no van a funcionar. Hay otras cosas que puede ser sensible o no, dependiendo, pero las cefas seguro que es resistente. Es una resistencia intrínseca por parte de esta bacteria. A veces lo preguntan al revés. ¿Qué es lo que sí tienes que poner? ¿Qué es lo que sí tienes que incluir cuando sospechas la implicación de listeria? El que no son cefalosporinas. El que sí es ampicilina. Eso se ha preguntado muchas veces. Podrían indagar más sobre listeria y preguntar aspectos más complicados, pero bueno, se han quedado en una cosa relativamente conocida. Así que bueno, pues la 4 sería, estaba claro que iba a haber listeria este año en el MIR. No sé si en el vuestro a lo mejor pues puede haber alguna pregunta sobre el coronavirus. Acaban de bautizar, ahora han puesto de nombre COVID-19.
No lo sé. A lo mejor dentro de unos meses pues hay una alarma sanitaria o algún otro tema que se ponga de moda por otra enfermedad y cambia esa tendencia. No lo sabemos. Si hubiera sospechas o tuviésemos algún pálpito divino, ya os lo haremos saber durante el curso.